el libro de Juan, capítulo 3, verso 22 en adelante. Gracias a Dios. Entonces eso es lo que vamos a estar compartiendo en el día de hoy. Dice la palabra: después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tuviste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Jesús y dijo, respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, dice esta palabra que estamos compartiendo. Libro de Juan, capítulo 3, verso 22 al 30. Entonces, esta es la palabra entonces que estamos ahorita mismo compartiendo, gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces vamos a estar hablando sobre esto. Como dije, el verso 30 es lo que quería mayormente enfatizar, pero de igual manera estamos leyendo para entender qué fue lo que pasó en ese tiempo. Dice que vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba ahí con ellos. ¿Y qué hacía Jesucristo? También él bautizaba, mi hermano, a las personas. ¿Y qué pasó? También estaba Juan, por un lado estaba bautizando a Jesucristo, por el otro lado estaba Juan también bautizando. Dice, en Enón estaba Juan, porque dice que ahí había muchas aguas también para poder el bautizar, porque Juan aún no era encarcelado, aún él estaba libre. Después vemos que fue el encarcelado y hasta fue muerto, hermano, este hombre llamado Juan el Bautista. Entonces, eso fue lo que pasó y hubo esa pequeña discusión entonces entre los discípulos de Juan y los discípulos, y los judíos, acerca de qué, acerca de la purificación. Y le preguntaron a Juan, le dijeron a Juan: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tuviste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Pero maestro, todos vienen a Jesucristo, tuviste testimonio de él y ahora le está bautizando y vienen a él la persona. Eso es lo que los discípulos de Juan habían dicho a Juan el Bautista. Pero ¿cuál fue la respuesta de Juan el Bautista? Dijo: vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Juan dijo: ustedes saben que yo mismo dije: yo no soy el Cristo, yo soy el que viene delante de él, porque eso fue cual fue el mensaje de Juan el Bautista, su testimonio: arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, capítulo 1, verso 23. Eso fue lo que Juan el Bautista había dicho. Y eso fue lo que le dijeron los discípulos de Juan a Juan el Bautista, que Jesucristo también bautizaba y que iba a él las personas. Y eso fue lo que él respondió: ustedes saben bien que no soy yo el Cristo, sino solamente soy aquel que tenía que venir delante de él. Mi gozo está cumplido, dijo Juan el Bautista. ¿Y cuál fue la palabra, hermano, clave para esta tarde? Del verso 30 dice: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario
que Él crezca, pero que yo mengüe. Mira, hermano, esta palabra es bastante poderosa, hermano, y puede hablar a tu vida. Y va a hablar a tu vida hoy, va a hablar a mi vida. Es necesario. La primera palabra. Y vamos a dividir otra vez, hermano, esta palabra. Sabemos bien, hermano, que para poder tener una mayor, digamos, entendimiento, para poder entender mejor, hermano, la palabra, tenemos, hermano, que un versículo dividir. Por eso quiero dividir otra vez este versículo, hermano. A ver, 4 partes. En 4 partes un versículo. En la primera parte, entonces, es necesario. ¿Qué significa? ¿Cuál es la definición de la palabra necesario? Algo que debe ocurrir, que tiene que hacerse. Algo que sí debe ocurrir. Que puede ser algo inevitable, o necesario, preciso, imprescindible e insustituible. O sea, tiene mucho, hermano, sinónimo esta palabra. O sea, algo que sí tiene que ser, así tiene que ser. O sea, que tiene que ocurrir, que es imprescindible. Eso es la definición de la palabra necesario. Algo que es conveniente. ¿Y qué dijo el apóstol, o sea, Juan el Bautista? Es necesario que Él con un acento sobre la E, hablándose, refiriéndose a Jesucristo, que Él crezca. Era necesario que Él crezca. Pero ¿qué dice? Pero que yo, la tercera palabra, yo, mengüe. Y entonces, ¿cómo podemos entender esto para aplicar en nuestra vida, hermano? Eso es lo que tenemos que entender. ¿Cómo Cristo puede crecer en nuestra vida? ¿Cómo, hermano, el poder de Dios o el Espíritu Santo puede crecer en nuestra vida? ¿Por qué es necesario que Él, refiriéndose a Él, habla de Jesucristo? ¿Por qué es necesario que Él crezca en nuestra vida? Porque es imprescindible, es preciso, hermano, que esto crezca en nuestra vida, que Cristo crezca en nuestra vida. Porque cuando Cristo, hermano, está en nuestra vida, cuando el Espíritu Santo, hermano, crece en nuestras vidas, uno, hermano, es diferente su vida. Uno, hermano, guarda su testimonio. Uno guarda, hermano, su manera de andar. Uno guarda su manera de hablar. Uno guarda su manera de vestir. Uno guarda su manera de comportarse con los de afuera, con las personas del mundo. Cuando Cristo o cuando el Espíritu de Dios crece en nuestra vida, nosotros buscamos lo que es de arriba. Pero cuando la carne está fuerte en nuestra vida, nosotros no buscamos las cosas de arriba. El Espíritu busca las cosas de arriba, la carne busca las cosas de la tierra. Y es necesario, hermano, que nuestra vida pueda crecer, hermano, Cristo. Que Cristo pueda, hermano, cada día estar más fuerte, hermano, plantado en nuestra vida. Que el Espíritu de Dios pueda, hermano, llenarse más. Por ejemplo, un vaso de agua. Vamos a poner una comparación con un vaso. Un vaso puede ser de plástico, transparente, un vaso de vidrio. Usted puede cargar agua en el vaso. ¿Y qué pasa, hermano? Mientras usted está cargando el agua en ese vaso, ¿qué pasa? El agua dentro del vaso va creciendo. Si el vaso no tiene algún agujero, el agua no se va a derramar. Eso significa que mientras más agua usted carga, más va creciendo el agua dentro del vaso. Y va llenándose ese vaso hasta llegar a una capacidad tope que hay el borde del vaso. Así, hermano, tiene que ser el Espíritu Santo en nuestra vida. Tiene que crecer, hermano. Así como el agua se carga en ese vaso y va creciendo el agua hasta el borde del vaso o hasta rebosar. Así es necesario, hermano, que en nuestra vida esto pueda crecer, que es, mi hermano, el Espíritu Santo, su obrar en nuestra vida. Es algo necesario, es algo imprescindible. Así como, hermano, sin
el aliento de vida. Nosotros no podemos vivir, hermano, sin nuestra respiración. Por ejemplo, si a una persona se le quita el corazón, va a morir automáticamente, no va más a vivir. Porque el corazón es algo necesario, imprescindible para la vida humana. Y no solamente humana, también la vida animal. Así también es necesario, hermano, si usted quiere entrar en el reino de los cielos. Si yo quiero entrar en el reino de los cielos, es necesario que el Espíritu Santo crezca en mi vida. Porque sin eso, hermano, la carne va a estar en primer lugar. Y la carne, hermano, no se lleva con Dios. Usted lee, por ejemplo, el libro de Romanos, capítulo 8, refiriéndose, hermano, a lo que tenga que ver, hermano, con todo esto. Viviendo en el Espíritu, dice, extenso el capítulo 8, hermano. Si es que digo extenso en lo que es el tema. Solamente tiene 27 versículos hablando de esto, pero si vamos a mirar cada parte es algo muy extenso. Porque dice, mire, por ejemplo, el verso 5 dice el capítulo 8 de Romanos: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Así también, si la carne crece en nuestra vida, todo vamos a pensar todo lo que pensamos va a ser en la carne. ¿Y qué puede ser la carne? Las cosas de acá abajo. Puede ser las cosas materiales. Puede uno afanarse a las cosas materiales, a la vanidad, a esto o aquello, pero todo va a ser para nuestra conveniencia. Todo va a ser lo que es para la tierra. Eso es cuando el espíritu no crece, cuando la carne está arriba. Pero cuando el espíritu, hermano, está lleno en nuestra vida, es diferente. Dice, los que son del espíritu en las cosas del espíritu. ¿Qué hacen? Piensan. Mira, empieza, hermano, en la mente, en pensar. Aquí no habla, hermano, de la acción, de actuar, de hacer algo, sino en la mente, en algo, hermano, tan pequeñito, aparente. Ahí empieza hablando la palabra. Empieza de la mente. Porque siempre, hermano, para una cosa, siempre empieza en la mente, hermano. Está la pequeña raíz, la pequeña semilla del enemigo planta en la mente de las personas. Y así también muchas veces de la mente empieza las maquinaciones, tantas cosas. Pero cuando uno está lleno del Espíritu Santo, piensa en las cosas de arriba, piensa en las cosas del Espíritu. Puede estar cantando alabanza, puede, hermano, estar meditando alguna palabra, puede en la mente estar orando. Pero cuando uno no tiene el Espíritu de Dios, no está lleno, tal vez el Espíritu de Dios está ahí bajo, significa que la carne va a subir, hermano, y ya te va a llevar a pensar en las cosas de arriba. Ya te va a llevar a pensar en esto, te va a llevar a pensar en aquello, en otra cosa, hermano, que no va a aprovechar para nuestra vida espiritual. Eso es el parámetro, hermano, para podernos medir cómo estamos realmente espiritualmente. Es necesario, hermano, podemos pedirle a Dios que nos dé un parámetro para saber nuestra condición. Por ejemplo, cuando uno está mal, que Dios te dé algo. Tenemos que tener algo para podernos medir, hermano, cómo estamos espiritualmente. Y por ejemplo, esta es una manera muy, digamos, algo que funciona bien, hermano, para medir. Cuando uno, hermano, la carne crece, en el pensamiento mismo, hermano, ya cambia. Un día uno puede, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, siempre va a pensar, hermano, en la Biblia, va a meditar la palabra, va a estar orando. Pero cuando uno está medio carnal, cuando crece la carne, va a pensar en las cosas de la carne. Ese debe ser un parámetro para podernos medir espiritualmente cómo estamos. Pero dice esta palabra, dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, porque la conversación era por Jesucristo. Como lo he dicho y lo vuelvo a repetir, si uno quiere entrar en el reino de los cielos, tiene que dejar que crezca Cristo en nuestra vida. Pero hay algo, hay un pero. En la segunda parte del versículo, ¿qué dice? Pero que yo mengüe.
es necesario que Él crezca, pero que yo, decía Juan el Bautista, mengüe. Era necesario. ¿Y cuál es la definición de la palabra menguar? Hacer que algo sea menor en cantidad, puede ser cantidad, tamaño, intensidad, importancia. Eso es menguar. Por ejemplo, le doy el ejemplo nuevamente, voy al vaso con agua. Como está diciendo, si el vaso no tiene agujero, uno carga el agua y va creciendo el agua dentro del vaso. Pero ¿qué pasa cuando el agua, por ejemplo, está lleno en el vaso, pero le hacemos un agujero al vaso o a una botella? Puede ser vaso, botella, cualquier cosa. ¿Qué pasa ahí? El agua va menguando del recipiente. ¿Por qué? Porque tiene un orificio por donde está saliendo el agua. Y va menguando mientras va bajando el agua. Eso significa que va menguando el agua dentro del vaso. ¿Por qué? Porque hay un orificio, hay un agujero, o hay, hermano, una pequeña grieta en el vaso o en una botella o en algo. Ese es el ejemplo más claro de crecer y de menguar. Es necesario que yo mengüe, dijo Juan el Bautista. ¿Pero a qué tenemos que menguar? ¿De qué? Por ejemplo, ¿qué es lo primero, hermano, que siempre estorba, digamos, a Dios cuando que Dios quiere hacer algo? Muchas veces Dios quiere hacer algo, pero hay, hermano, estorbo en nuestra vida. Usted ve claramente, hermano, cuando Jesucristo había reprendido a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres estorbo. O sea, un tropiezo en el camino a su obra. Y muchas veces, hermano, pasa eso. Hay cosas, hermano, que son estorbo para Dios, para que Dios pueda hacer algo. ¿Y por qué? Usted puede decir, pero ¿cómo va a ser estorbo para Dios diciendo que Dios en nada le puede detener? Puede uno decir, pero ¿cómo? ¿Cómo que va a ser estorbo para Dios diciendo que Dios todo puede hacer, Dios es todopoderoso? Cierto, tenés razón. Te apoyo en tu pensamiento que Dios es todopoderoso. Pero hay una cosa bastante importante que tenemos que entender. ¿Por qué me refiero? ¿A qué me refiero cuando digo que estorba a Dios? Porque Dios no puede, o sea, Dios no va a obligar al hombre. Dios no va a quebrar la voluntad del hombre. Dios tiene poder. Dios es todopoderoso. Dios puede hacer todo. Con una mano Dios puede extender los cielos y puede crear con solamente una palabra otro cielo y otra tierra y diferente otro tipo de habitantes, solamente con su palabra. Pero ¿qué pasa, mi querido hermano oyente? Cuando digo que es estorbo para Dios, ¿por qué? Porque Dios no va a pasar sobre tu voluntad. Por ejemplo, Dios te está llamando, quiere que usted predique, pero si usted dice no, voy a esperar todavía, o esto, aquello, eso que usted está pensando o diciendo, eso está poniendo una barrera entre lo que Dios quiere y lo que usted está pensando. Eso es el estorbo, y Dios no te va a obligar a que usted haga algo. ¿Me entiende? Dios no va a quebrar la voluntad del hombre. Si Dios te llamó para que usted le sirva, usted no le quiere servir, Dios no te va a obligar para que le sirva. Y esa es la barrera, eso es el estorbo que hay en medio del propósito de Dios. Dios quiere hacer algo con tu vida, pero si usted se le niega, Dios no te va a obligar. Hay solamente algunos que otros casos, algunas excepciones, por ejemplo, que Dios, hermano, aprieta, pero aprieta, hermano. Como dicen, a una rajatabla te manda a hacer las cosas. Por ejemplo, bíblicamente encontramos la historia de Jonás. Y hay pocas personas, porque conozco, te digo, hermano, pero no es el caso de todos. Y eso muchas veces, hermano, es el estorbo delante de Dios. Y puede ser, hermano, y podemos nombrar que por ejemplo, puede estorbarle a Dios.
En primer lugar, lo que mayormente pasa, mi hermano, es la mentalidad. Muchas personas, hermano, con mente negativa. No voy a hacer porque tengo miedo que no me salga. No quiero hacer porque se van a burlar de mí. No porque yo no sé hacer. No porque yo no puedo hacer. Yo no tengo la capacidad suficiente. Yo no sé hacer esto. No sé hacer aquello. Muchas veces está en la mentalidad. Y por eso siempre yo digo, hermano, cuando uno cambia la mentalidad, ahí viene el cambio, hermano. La mentalidad, hermano, es algo importante. ¿Por qué, por ejemplo, hermano, esas personas, hermano, economistas, por ejemplo, lo que su rubro, hermano, es la economía, y te dan, hermano, consejos, te dan esto, te dan estrategias, ¿para qué? Para que uno pueda económicamente progresar. ¿Qué te dicen ellos? Te hablan primeramente de tu mentalidad. La mentalidad de pobre y la mentalidad de millonario. Para que cambie, te da, mi hermano, en primer lugar, ellos trabajan para cambiarte tu manera de pensar las cosas. ¿Cuál es, mi hermano, la mentalidad de una persona? Un empresario, por ejemplo, tiene diferente mentalidad, hermano. Ellos, hermano, su dinero no van a derrochar así, no. Ellos miran en qué invertir. ¿Por qué? Porque esa inversión le va a traer beneficio. Van pensando siempre, hermano, en avanzar. ¿Por qué usted piensa una persona que empezó con un pequeño negocio, luego va aumentando y va aumentando, va siendo más grande, luego ya cuando es grande va abriendo otro local y va avanzando, cada vez va más avanzando? ¿Por qué? Porque su mentalidad, lo que él piensa es avanzar y ensancharse más. Esa es la mentalidad de una persona, hermano, de un millonario, por ejemplo, de una persona, un empresario. Pero de una persona que, podemos decirle, de un pobre, no busca manera de sobresalir. No busca manera. Muchos dicen, no hay trabajo. Tengo que robar porque no hay trabajo. La única manera de mi familia es sostener es asaltando, robando. Esa es la mentalidad de una persona, hermano, negativa. Porque cuántas personas, hermano, empezaron con un pequeño puestito de venta, vendiendo yuyo, y luego cada vez más vino cargando y se hicieron, hermano, personas pudientes económicamente. ¿Por qué? Porque la mentalidad era el problema. Ahí está la barrera. En vez de que uno diga no hay trabajo y no hay nada que hacer, ¿por qué no busca una manera de poder salir adelante? Eso en cuanto a lo físico, en cuanto a lo material. ¿Y qué pasa en la vida espiritual? Es lo mismo. Muchos hermanos no avanzan. ¿Por qué? Porque su mentalidad no cambia. Pero cuando uno cambia la mentalidad, ahí va a ser diferente. Cuando uno cambia la mentalidad, hermano, de lo negativo a lo positivo, ahí empieza, hermano, porque la mente, uno tenemos que convencernos de que realmente Dios va a dar la fuerza. Y debe empezar por la mentalidad, hermano. Y a esa nuestra mentalidad negativa tenemos que menguar y dejar que el poder de Dios pueda, hermano, perfeccionarse en eso que decimos nosotros que no podemos. De esa manera, hermano, tenemos que menguar. Y otra cosa, hermano, ¿cuál es otra de las cosas, hermano, que puede ser un estorbo, hermano, o de los cuales nosotros tenemos que menguar? De nuestra voluntad propia. ¿Qué quiero decir con voluntad propia? Muchas veces decimos, Señor, que se haga tu voluntad. Pero es lo mismo de escribir con la mano y borrar con el codo. Decimos, Señor, que se haga tu voluntad, pero yo hago otra vez mi voluntad. Señor, te entrego esta mi debilidad. Pero ¿qué pasa? En la primera ocasión que nos da, volvemos a caer, volvemos a cometer. ¿Por qué? Porque damos nuestra voluntad a Dios, pero nosotros mismos volvemos a agarrar esa voluntad y lo usamos. Es como una criatura que muchas veces regala algo y luego le vuelve a quitar. Muchas veces vemos la criatura le regala algo y después le vuelve a quitar otra vez. Es así, muchas veces decimos, Señor,
que se haga tu voluntad en mi vida, pero ¿qué pasa? Nosotros mismos otra vez agarramos esa nuestra voluntad y seguimos haciendo lo mismo. Señor, que se haga tu voluntad en mi vida en toda área. ¿Y qué pasa? Viene, se presenta algo, no buscamos la voluntad de Dios, sino que es lo que nosotros queremos, hacemos otra vez y nos preguntamos a Dios, Señor, esto viene de ti. Señor, esto pico tengo que hacer. Esto, Señor, es bueno hacerlo. Señor, puedo hacerlo. Señor, puedo hacer esto o no puedo hacer. Sino que hacemos nosotros. Automáticamente ahí agarramos nuestra propia voluntad nuevamente y ponemos por obra. Y tal vez Dios si usted le dejaba a Dios decidir, Dios tal vez te iba a decir, no, espera un poco más, aún no es el tiempo. Pero uno agarrando su voluntad va a agarrar, sea lo que sea, y puede salir mal. ¿Cuántos, hermanos, matrimonios, por ejemplo, no hay, hermano, una cierta, digamos, entendimiento? ¿Por qué? Porque buscó su propia voluntad. Y no dejó que Dios sea el que guíe. Señor, que se haga tu voluntad. Viene, aparece alguien y muchos se guían por la ilusión. Y va, hermano, termina, hermano, casándose. Y había sido, no era la voluntad de Dios. Luego, con el paso del tiempo, se da cuenta de que no había sido la voluntad de Dios. Así es que si usted, una persona que tal vez piensa casarse, asegúrese que sea voluntad de Dios. No vaya a salir mal, mi hermano, mi hermana. Si vamos a dejar que Dios realmente sea el que guíe nuestra voluntad, tenemos que por lo menos darle un tiempo y preguntarle, Señor, esto pico, puedo hacer. Señor, puedo hacer tal cosa. Señor, ¿qué dices tú de esta cosa? Por ejemplo, cuando viene un negocio para hacer un trabajo que tal vez parezca muy bueno, primeramente, si uno va a dejar que Dios crezca y que Él mengue, uno tiene que preguntar a Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Pero no nos acostumbramos a decirle, Señor, debo hacer esto. Señor, debo hacer aquello. No nos acostumbramos, hermano, a esto. Pero si dejamos que la voluntad de Dios crezca en nuestra vida, tenemos que acostumbrarnos a esto. Y muchas veces, como dije, decimos, Señor, hágase tu voluntad, pero nuevamente nosotros volvemos a agarrar nuestra propia voluntad y lo hacemos otra vez. Y muchas veces salimos mal por no tomar un tiempo y preguntarle a Dios. ¿Y por qué pasa muchas veces esto, hermano? Muchas veces no preguntamos a Dios por temor a la verdad. ¿Por qué? ¿Qué estoy tratando de decir con temor a la verdad? Muchas veces, hermanos, sabemos que algo a Dios no le agrada, pero no queremos preguntar porque sabemos que Dios puede dar algo negativo como respuesta. Y muchas veces pasa. Estas son cosas reales, hermano, que te estoy contando. Muchas veces sentimos, hermano, que Dios no aprueba algo, pero es como que, hermano, le ignoramos un poco y no preguntamos a Dios por qué, porque sabemos cuál será la respuesta de Dios. Y muchos hermanos caen en estas cosas, poniendo su voluntad, hermano, en primer lugar, antes de saber lo que Dios dice, si es voluntad de Dios o no es voluntad de Dios. Estas son cosas, hermano, bastante importantes a tener en cuenta. Y de esto, hermano, tenemos que menguar. Si realmente, hermano, queremos que Dios crezca en nuestra vida, si uno quiere ser lleno del Espíritu Santo, hay cosas que tiene que sacrificar. Hay cosas que tenemos que sacrificar si realmente queremos ser llenos del Espíritu Santo. Hay que sacrificar algunos gustos, por ejemplo. Cosas que a nosotros nos gustan. Por ejemplo, a la carne le encanta ver, hermanos, series de televisión, por ejemplo. Una serie, una película, o alguna serie, hermano, que a la carne le gusta. Y esas cosas hay que sacrificar para poder ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque te sirve de distracción. Analizando un poco en qué te ayuda espiritualmente. Ponerse tal vez a ver 2, 3, 4 horas una serie. Pagar para ver un tipo de serie.
¿En qué te ayuda espiritualmente? ¿En qué te sirve de edificación? Esa es la pregunta. ¿En qué te sirve de edificación? Y esas son cosas que hay que sacrificar. Otros gustos, por ejemplo, de hacer algo. Hay cosas que hay que sacrificar. Si queremos que Dios venga a nuestra vida a llenarlo. ¿Por qué? Porque dice que es necesario que Él crezca, pero yo tengo que menguar. Yo tengo que estar dispuesto a sacrificar aún aquello, hermano, que más tal vez lo que más me duele dejar, eso tengo que dejar. Si es que yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Y Dios muchas veces te va a pedir cosas, hermano, que duele en el alma. Pero Dios va a permitir, Dios va a pedirte para qué, para poderte hacer algo en tu vida. Para Dios poder hacer algo en tu vida. Tal vez Dios ve que eso te está distrayendo y te va a pedir que deje eso. Y muchas veces duele dejar aquellas cosas. Tenemos que estar dispuestos, hermano, a menguar de otra cosa, de las costumbres, de nuestra personalidad en alguna área tal vez. Habrá cosas que hay que cambiar, hay que estar dispuesto, hermano, a menguar en esa área, a dejar más, a aplastar más nuestro yo, nuestro ego. Muchas veces nuestro ego está en primer lugar. El yo está en primer lugar. Y si queremos que crezca y que sea, hermano, como esa agua en el vaso lleno, tenemos que estar dispuestos, hermano, a menguar de estas cosas. A dejar de lado, hermano, nuestro yo. A dejar de lado lo que somos. Si queremos realmente que Dios use nuestra vida y ser lleno del Espíritu Santo. Tal vez hace tiempo estamos buscando algo. Pero ¿por qué no estamos recibiendo tal vez? Porque hay algo en la cual tenemos que menguar. Y tal vez puede ser nuestra voluntad. No estamos entregando tal vez totalmente nuestra voluntad a Dios. O decimos, Señor, hágase tu voluntad, pero luego nosotros volvemos a agarrar nuestra voluntad y lo tomamos. Y como dije, muchas veces no estamos acostumbrados a darle el control 100% a Dios de nuestra vida. Pero tenemos que empezar por esas cosas pequeñitas. Por algo pequeño debemos iniciar, hermano, es la mentalidad. Debemos estar conscientes de que si a Dios le damos algo, tenemos que dejarle que Él lo maneje. Es necesario que Él pueda crecer en nuestra vida, pero también es mucho más necesario que nosotros menguemos. Y hay un pero. Dios está dispuesto a derramar su Espíritu Santo en la vida de cada persona. Pero hay también algo. Eso depende de otra cosa. La llenura del Espíritu Santo depende otra vez de otra cosa. Y que es el menguar de nosotros mismos. De nuestra voluntad. De lo que yo quiero. De lo que a mí me gusta. De lo que yo pienso. Menguar de eso. Y dejar que Dios imponga su voluntad y lo que Dios quiere. Tus sueños, por ejemplo, tal vez usted quiere lograr algo, tiene un sueño de lograr algo, eso usted tiene que renunciar a eso y dejar que Dios haga su voluntad. Y muchas personas, muchos dicen, yo mi sueño es ser tal cosa, tener esto, tener aquello. Lo que usted tenga de sueño, usted tiene que renunciar a ello, te va a costar, pero renunciar total. Y dejar a Dios, que Dios haga en tu vida lo que Él quiere. Porque muchas veces le dice la palabra que los pensamientos del hombre no son igual que los pensamientos de Dios. No. Yo puedo pensar una cosa, pero Dios piensa otra cosa. Yo puedo tener una vista corta, pero Dios ve más allá de lo que yo no veo. Por eso yo cada día tengo que renunciar a mi sueño. Por eso cada día yo tengo que renunciar a mi anhelo. Por eso cada día yo tengo que renunciar a mi ego, a mi yo, a mi voluntad, a mis sentimientos, a muchas cosas. Hay que renunciar, hermano, a estas cosas. Y dejarle. ¿Y qué hacemos al renunciar? ¿Qué decimos? Señor, dejo de lado lo que yo quiero y que se haga tu voluntad. Eso es lo que estamos haciendo al renunciar.
Todos tenemos sueños, todos tenemos anhelo. Pero es necesario que dejemos a Dios, que Dios se encargue de eso. Hay sentimientos, hermano, que tenemos que renunciar. Porque engañoso es el corazón, nuestro corazón puede engañarnos. Yo tengo que renunciar todos los días a mi sentimiento, a mi anhelo, a mi sueño, a lo que yo quiero lograr un día. Para que Dios se encargue, que Dios paso a paso vaya manejando mi vida. Para que Dios paso a paso, un día a la vez, pueda guiarme hacia donde Él quiere. Porque lo que yo pueda, lo que yo anhele, vaya desviado a otro lado, pero Dios quiere hacia otro lado. Entiende la importancia, hermano, de renunciar a estas cosas. Y como dije, uno al renunciar lo que hace es le dice a Dios: Señor, te entrego todo y que hagas tú como tú quieras. Eso es lo que estamos haciendo al renunciar. Y te vas a dar cuenta, cuando usted renuncia a algo, prácticamente ya no te va a importar mucho. Algo que usted anhelaba muchísimo, anhelaba tanto. Pero cuando usted renuncia a eso y le entrega a Dios, usted se va a dar cuenta, si no era voluntad de Dios, eso se va a terminar. Ese anhelo que tal vez usted tenía, pero que ese anhelo estaba desviado de la visión de Dios para tu vida. Se va a dar cuenta que ese anhelo que usted tenía se va a acabar. Se va a terminar. ¿Por qué? Porque Dios mismo se va a encargar de ello. Y tal vez el anhelo, el sueño que usted tenía podía desviarte hacia otro lado. Y usted al renunciar a eso, eso se va a acabar y Dios va a manejar tu vida. Por ejemplo, sentimiento. Uno al renunciar, si es que eso te va a desviar, eso se va a terminar. Simplemente es como que se va a apagar. Y usted va a darse cuenta. Si usted toma esta decisión y hace eso, usted se va a dar cuenta. Y ahí usted va a darse cuenta de lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Lo que es de Dios va a permanecer. Un anhelo que viene de parte de Dios, aunque usted renuncie a ese anhelo, eso no va a terminarse si viene de Dios. Un sueño, si viene ese sueño de parte de Dios, aunque usted renuncie a ello, ese sueño va a permanecer porque es de Dios. Un sentimiento, si viene de Dios, aunque usted renuncie, aunque pase muchas cosas, ese sentimiento no se va a terminar si viene de parte de Dios. Pero si no viene de Dios, eso se va a terminar, se va a apagar. Así es que dejemos a Dios que nuestra vida pueda manejarlo Él. Y como dije, busquemos voluntad y no vaya a equivocarse. No se vaya a equivocar. Cuidado, no se equivoque. Busque voluntad de Dios. Usted puede pensar, no, está bien, sí, no, yo esto, aquello, no. Busque voluntad de Dios. Y renuncie a ello. Si permanece, es una cosa. Y si no permanece, ya sabemos el porqué. Pero hay que hacerlo de verdad, de corazón, hay que renunciarlo. Para que Dios pueda realmente mostrar. Y todos los días renuncia a ello. Y usted se va a dar cuenta de la voluntad de Dios. Y pregúntele a Dios, que Dios va a hablar a tu vida. Es importante, hermano, estas cosas, como dije, dejar de lado, hermano, nuestra propia voluntad y dejar que Dios pueda Él actuar en nuestra vida. Así es que, mi hermano, hasta aquí quedo con esta palabra. Espero que sea de bendición para tu vida. Espero que sea de edificación para tu vida. Y que Dios pueda bendecirte y que puedas haber entendido la palabra. Lo que más me importa es que entiendas esta palabra. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Dios te bendiga.